Muy buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme darle la bienvenida a todos ustedes esta noche, noche de viernes, a disfrutar la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un gusto que nos acompañen. Esta noche estaremos abordando, ya lo adelantábamos, en nuestras diferentes redes sociales, el tema seguridad alimentaria, un tema que sin lugar a dudas en los últimos tiempos ha tomado una relevancia tal, precisamente porque en muchos países existe una crisis alimentaria. Esta noche es nuestra propuesta, con gusto, para abordar este tema. En estudio le damos la bienvenida al ingeniero Juan Carlos García, líder del equipo de Derecho a la Alimentación Adecuada desde la sede central FAO en Roma. Ingeniero, un placer tenerlo en El Salvador, bienvenido y por supuesto en su entrevista 8 en punto. Un placer estar en El Salvador y muchas gracias por el tiempo que nos conceden. No, gracias a usted porque nos honra hacernos parte de su agenda. También en estudio, con gusto, le damos la bienvenida a la licenciada Naida Medrano, quien es directora del Programa de Derecho a la Alimentación Adecuada de la FAO en nuestro país. Licenciada, un placer también tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Un gusto poder estar compartiendo y por supuesto que sea útil para los diferentes actores en El Salvador. Bueno, ahora anda tutelando, como dice precisamente la presentación, el derecho a la alimentación adecuada y ya no a los intereses del consumidor. Siempre está vinculado, digamos, claro que tiene mucho que ver desde la perspectiva misma del derecho humano a la alimentación adecuada y por supuesto los pilares que le implica, ¿no? El acceso, la disponibilidad, la estabilidad, por supuesto, y la utilización biológica, está sumamente vinculado. Perfecto, señores, arrancamos saludando a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Ok, señores, arrancamos y bueno, lo voy a hacer rápidamente con la licenciada Naida Arévalo Medrano. Cuénteme un poquito la visita de varias personas de relevancia internacional en un evento que se celebra en nuestro país. ¿Qué se pretende con esto y cuál ha sido el objetivo, licenciada? Bueno, en efecto, nos ha convocado a nuestro país, a El Salvador, una serie de actores alrededor del tema de gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional, y precisamente con mecanismos o herramientas sumamente importantes como son los sistemas de información, la importancia de la utilización de los sistemas de información para la toma de decisión, como también los mecanismos de fortalecimiento de capacidades hacia instancias donde incluso el papel de la academia, entre otros actores, pero también los mecanismos para territorializar o para trabajar desde las municipalidades estas grandes decisiones de Estado que se van tomando en relación a seguridad alimentaria y nutricional. Convocados así en El Salvador, países como República Dominicana, como Nicaragua, Guatemala, Mesoamérica, de hecho, en su conjunto, para compartir esas experiencias y presentar, por supuesto, una serie de desafíos conjuntos hacia los cuales podamos apuntar. En efecto, el tema de la gobernanza genera mecanismos de participación sumamente importantes y sabemos que la gobernanza per se, como una de las herramientas para lograr materializar el derecho a la alimentación adecuada, es sumamente importante. En este sentido, el evento en sí, en el que estuvo participando una serie de representantes de toda Mesoamérica, logró su objetivo dentro de esa perspectiva, poder visibilizar lo que está sucediendo en Mesoamérica y así, desde las particularidades de los países, poder aportar, pero también generar mecanismos de coordinación suficientes para poder avanzar en la temática, ¿no? Perfecto. Ingeniero Juan Carlos, antes de darle a usted paso para conversar, permítame y le doy la bienvenida, ya que se incorpora el ingeniero Walter Torres, quien es director del programa Mesoamérica Sin Hambre en nuestro país. Un placer también tenerlo en su casa, gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos los televidentes de 8 en punto en Canal 33. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y hacernos también parte de su agenda. Ingeniero Juan Carlos García, bueno, ya la licenciada Naida Medrano avanzaba un poquito sobre este evento que se celebró en nuestro país esta semana y precisamente donde convergen una gran cantidad de actores representando a cada uno de sus países, pero particularmente, ¿qué lo trae a usted a nuestro país? Bueno, FAO es una agencia de Naciones Unidas que trabaja para apoyar a los países y es una agencia técnica y que básicamente su acción se basa en el conocimiento.
El conocimiento hoy en día además está distribuido entre todos los países y no solo vinimos a compartir experiencias que traemos de otros sitios, sino también a aprender de lo que están haciendo aquí los países. Y en ese sentido hemos estado hablando sobre gobernanza para la seguridad alimentaria y la nutrición, que es una cosa que parece muy complicada, pero es muy sencilla. La gobernanza en cualquier materia tiene que ver con cómo formamos decisiones sobre aspectos que nos interesan a todos o que interesan a un colectivo. Y es cómo conseguimos que esa gobernanza mejore, porque es muy importante en temas como la seguridad alimentaria y la nutrición que todos los actores que son relevantes estén participando en esos procesos de toma de decisión, que todos tengan también buena información y que puedan presentar sus puntos de vista, sus intereses, porque eso nos lleva a decisiones más sostenibles, mejor tomadas, y la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación es el resultado de una acción de muchos actores. No podemos pensar que hay alguien que puede tomar las decisiones, incluso con la mejor voluntad del mundo, y acertar. Tenemos que tener esas decisiones entre todos, porque si no, hay algo que luego no funciona. Y eso lo hemos aprendido a lo largo de 60, 70 años de cooperación entre todos los países del planeta, que parecía que teníamos medios, teníamos no sé qué, y algo no funcionaba. Y muchas veces cuando hemos repasado qué es lo que no funciona, es que no hemos sabido agrupar a todos y que todos tengan un interés común y participen en la decisión. Ingeniero Torres, ¿qué acciones para fortalecer la gestión del programa de la seguridad alimentaria y nutricional se están desarrollando puntualmente en nuestro país, El Salvador? Muchísimas gracias. Mencionarles que Mesoamérica sin Hambre es un programa de la Agencia Mexicana de Cooperación, que es FAO, junto con los Ministerios de Agricultura y Ganadería de nuestros países, desde México hasta Colombia, incluyendo República Dominicana, están interactuando. Como explicaba a mis colegas, en nuestro país se ha iniciado un trabajo muy fuerte en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, desde la Asamblea Legislativa con todas las fracciones políticas, pero también en los territorios. Los territorios estamos hablando de mancomunidades especialmente, donde está haciendo pilotos y modelos de seguridad alimentaria y nutricional y de agricultura familiar, especialmente en el área de Morazán Sur, en la microrregión Cacahuatique Sur, se llama MICSUR, se abrevia, y en la Sierra Tecapa Chinameca, que estamos iniciando acciones con 14 municipios y 3 de Chalatenango, Las Vueltas, Nueva Trinidad y Arcatao. Entonces aquí confluimos otros programas de campo de FAO y la Agencia Española para la Cooperación, AECID, y vemos nosotros que este trabajo está llegando a las familias porque están trabajando en sus pequeños espacios, agricultura, especialmente hortalizas y frutas, en el término de disponibilidad. En el término de acceso a alimentos vía ingresos, lo están trabajando mediante actividades rurales no agrícolas, como elaboración de uniformes, panaderías, repostería fina y artesanías, como también grupos de asociativos para la producción de huevo fértil y razas en nuestro país con sistemas automatizados de incubadoras y que le proporciona aves de raza a las familias para que éstas puedan tener disponibilidad de huevo y carne durante todo el año. Esas son algunas de las acciones. Otras complementarias es el Foro Permanente para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Oriente del país especialmente, y que es único en nuestros países centroamericanos especialmente, ya que conjuga varios esfuerzos de diferentes ministerios del Estado y sociedad civil, empresa privada y medios de comunicación a nivel regional. Entonces está el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, especialmente el tema de CONAMIPE, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque es un enfoque de derecho, como se ha comentado y se va a comentar más adelante, así como también los medios de comunicación de la zona oriental especialmente. Perfecto. Sus dos colegas, y usted se refería muy bien a eso, anteriormente se referían a un tema que particularmente me da muchísimo la atención, por cuanto señalaban que no solamente era importante o de vital importancia tener relaciones muy estrechas, no solamente con los gobiernos locales,
sino que también con el gobierno central, porque usted particularmente habló dentro de la cosa pública del Estado con el Ministerio de Ganadería, de Agricultura, etcétera. Cuán importante para que la gente que está viendo 8 en punto pueda entender es que la FAO, la institución a la cual usted dignamente representan, en el caso suyo particularmente el programa Mesoamérica sin hambre, pueda tener, no solamente en nuestro país, sino que en todos los países que componen precisamente este esfuerzo, relaciones muy pero muy estrechas con el gobierno de turno. Sí, de hecho nosotros como FAO somos una organización sin fines políticos y no tenemos el tema religioso como institución, que permite apoyar a los gobiernos en el mundo, en este caso el gobierno de El Salvador, al Ministerio de Agricultura puntualmente es nuestro socio estratégico en todas las acciones. Eso permite que también el tema de agricultura familiar y seguridad alimentaria intervengan otros ministerios en el tema de consumo apropiado y aprovechamiento biológico, como en el Ministerio de Salud. Y en términos de generación de ingresos, ahí entra el Ministerio de Economía fuertemente. Un tan solo ejemplo. Nosotros en el país consumimos dentro de nuestro panzón de consumo está el frijol, el arroz y otros, pero básicamente el maíz y el frijol. Nosotros ahora en nuestro país, la producción de semilla de frijol, la que genera el CENTA, con variedades que son muy buenas en la producción, especialmente porque andan arriba de los 35 quintales por manzana, y son variedades, no son transgénicos, son variedades que se adaptan al patrón de consumo nuestro, que es el frijol rojo de seda, como el CENTA Costeño 2, CENTA Chaparrastique, CENTA Pipil, que son lo que están produciendo nuestras familias. Esa asociatividad ha permitido de que asociaciones, 23 asociaciones de este país que está apoyando al Ministerio de Agricultura y la FAO, le vendan al gobierno más de 10.000 quintales de semilla de frijol vía licitación. Entonces, ¿cómo nosotros, nuestras familias, pueden trabajar en una asociación legalmente constituida? Es un marco de gobernanza. Segundo, el tema de que éstas participan en una licitación pública por ley la CAF y son capaces de ganar vía calidad y precio. Eso permite que ahora nosotros podamos tener, primero Dios, el tema del clima nos ayude muchísimo, especialmente las lluvias en su régimen, y poder tener otra muy buena producción de frijol. Lo mismo es en sorgo, especialmente la variedad RCB, que se utiliza muchísimo para alimentos concentrados y bebidas biofortificadas con el maíz, que es de variedad QPM, que quiere decir alta calidad proteica. Perfecto. Voy a una pausa comercial, regreso con ustedes dos y por supuesto con todos ustedes. Quédese con nosotros en 8 en punto. Pausa. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Don Juan Carlos, en el año 2015 fue la fecha acordada para medir los logros de las 2 primeras metas internacionales relacionadas con el hambre. El primer objetivo del milenio era erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Es posible esto, don Juan Carlos? Es posible. De hecho, a veces miramos el vaso pensando que está medio vacío, yo les diría que está medio lleno. No es tan importante si nos quedamos un punto por encima o un punto por abajo de ese objetivo. Lo importante es que desde que decidimos todos juntos tener unos objetivos comunes y tardamos un poco en empezar a hacer el trabajo de verdad, porque primero que lo decidimos y pensamos cómo lo hacíamos, perdimos unos años. Pero hubo un momento en que empezamos todos a trabajar muy fuerte y hemos conseguido quedarnos muy cerca, o incluso cuando tengamos el informe el año que viene, porque claro, el informe siempre va con un año de retraso, igual descubrimos que hemos pegado un avance increíble, y eso demuestra que podemos ponernos objetivos entre todos y con políticas, con esfuerzos colectivos, avanzar. Y eso nos dice que si seguimos trabajando, los siguientes objetivos, que son erradicar, primero nos propusimos ir a la mitad, ahora tenemos que dar respuesta a la otra mitad. Y eso es posible. No es fácil, no es fácil. Tenemos que hacer muchos esfuerzos, tenemos que poner más recursos, porque con los recursos actuales hemos llegado a la mitad, luego tendremos que movilizar recursos para esa otra mitad. Y hay un menú de políticas que los países han ido ensayando, eligiendo de ese menú las que más les acomodaban. Esto no es una solución igual para todos. Y hay 2 brazos. Apoyar a los que están en situación extrema, porque mientras están en situación extrema son incapaces, por su propia
debilidades, por la falta de condiciones de aprovechar las otras políticas, y las otras políticas que tienen como sentido crear capacidades, crear un ambiente propicio para el desarrollo de las capacidades en términos económicos y la autonomía de las personas. Y ahí hay temas de empleo, temas de condiciones propicias para los emprendedores, hay temas para el medio rural, temas para el medio urbano. Al final, las personas, cuando no tienen una discapacidad que les limite de un modo natural, buscan ser autónomas, y ese ser autónomo tiene que ver con formas de empleo que les permiten luego comprar los alimentos y el resto de bienes y servicios que son básicos para una vida salubre, plena, y otros produciendo esos alimentos, porque si nadie los produjera ya veríamos todos lo mal que lo pasábamos, y a veces nos encontramos con la paradoja de que quienes producen alimentos, ahí encontramos bolsas importantes de personas que pasan hambre. Algo no nos está funcionando. Esas dos ramas de políticas, más un tercer elemento, que es crear un ambiente y una gobernanza propicia. Porque, como le estaba diciendo, tenemos muchas áreas de políticas, muchos actores intentando trabajar juntos. Por tanto, no es posible que haya un solo actor que tome todas las decisiones y además acierte. Lo sabemos de nuestra vida personal, nunca acertamos todas las veces. Cuando además las cosas son complejas y involucran a mucho, tenemos que consultar, tenemos que ponernos de acuerdo. Solo para organizar la comida de celebración del cumpleaños de nuestros abuelos, los hijos, nietos, quién va a venir, cuánto, hay un montón de consultas, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, pues eso es la gobernanza, que todos estemos involucrados en esas decisiones, que tengamos buena información para tomarlas bien, y que todas las voces e intereses se participen para llegar a un consenso, que a veces no es lo que cada uno de nosotros pensaríamos, pero cuando llegamos a un consenso, luego las políticas y los trabajos son más sostenibles, mucho más potentes. Y ese es el tercer elemento que yo añadiría y que ha salido muy destacado de esta experiencia de los 15 años de los Objetivos del Milenio. Y por eso estábamos esta semana precisamente discutiendo aquí, aprendiendo entre todos de lo que nos ha salido bien, nos ha salido mal. Incluso de lo que nos ha salido bien, aprendemos para la siguiente. Perfecto. Licenciada Medrano, siempre en esta misma línea de ideas, ¿qué progresos observaron ustedes que se dieron en El Salvador y a qué esfuerzos obedecen estos resultados? Bueno, en el caso de El Salvador tenemos avances sumamente contundentes en relación incluso a la posibilidad de poder ser uno de los 3 países que pudo exponer sus avances en el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y bueno, al fin y al cabo puede generarse el mecanismo de informe porque hay un reconocimiento a nivel internacional de estas decisiones que desde Estado se empezaron a tomar, por supuesto, con procesos de participación, tal cual principio de derecho humano. Nos pareció sumamente interesante el entendido de trabajar todos estos avances de políticas públicas desde una perspectiva diversa, es decir, de pronto El Salvador empezó a transitar, por supuesto, hacia contenidos de política pública específicos como programas especiales, como el programa de alimentación y salud escolar, ¿verdad? El PASE, que es el que llevó todo el mecanismo de soporte a través del vaso de leche para niñas y niños, el mismo programa de agricultura familiar, ¿verdad?, que tenía 4 aristas que desarrolló durante todo el periodo, todo el proceso. Empezó El Salvador a generar su propio tránsito con mecanismos de gobernanza, de interrelación y de desarrollo alrededor de estos contenidos de política pública. Pero no solo contenidos de política pública, sino que también hay una gama de marcos regulatorios sumamente interesantes en el tenor mismo del desarrollo de El Salvador en este avance. Entre ellos tenemos, por supuesto, la misma ley del vaso de leche, la ley que genera mecanismos contundentes alrededor de la lactancia materna. Sabemos que la lactancia materna como uno de los mecanismos primarios o iniciales alrededor de la alimentación de niños y niñas en edad lactante, ¿no?, desde su primera infancia, es sumamente importante.
y otros mecanismos de institucionalidad pública que se fueron activando, entre ellos el mismo Consejo que reúne a diferentes instituciones para la defensa de personas consumidoras, la misma Superintendencia de Competencia, el CONASAN como una voluntad política expresa del trabajo de 2 ministerios de alta importancia y de 2 secretarías, la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y la Secretaría de Inclusión Social, y así hemos visto paulatinamente a El Salvador transitando dentro de sus propias decisiones y sus propios procesos de madurez en ello. Ha habido avances bastante importantes en relación a la consecución del derecho humano a la alimentación adecuada, por supuesto alrededor de la seguridad alimentaria y nutricional, y es que El Salvador está desarrollando sus propios ejercicios, conociendo de experiencias precisamente en este proceso de gobernanza, plantearse territorialidad, plantearse mecanismos de diálogo y construcción para poder aterrizar de manera mucho más expresa hacia localidades la política pública en materia social, entre otras. Es un paso que realmente da contundencia en la seguridad alimentaria y nutricional. Ok, me voy del otro extremo, ingeniero Torres. La meta para el 2015 puntualmente era reducir la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos eran inferiores a $1 por día. ¿Cree que El Salvador realmente hay un compromiso genuino con este objetivo del milenio de enfrentar la inseguridad alimentaria y nutricional? Creemos que sí. Como decía mi colega Naida, El Salvador está transitando hacia eso. No solo el papel del Estado, sino también de los gobiernos municipales, de la Asamblea Legislativa y de todas sus fracciones. Me gusta ejemplificar. Tenemos alrededor de unos 25 gobiernos municipales a nivel de los territorios, mancomunidades. De hecho, este día estuvimos en un evento de la Secretaría Técnica y las mancomunidades, donde muchas de ellas están trabajando y apostando recursos al tema de seguridad alimentaria y nutricional en todos sus pilares. Y uno de ellos, como usted lo mencionaba, el tema de generación de ingresos. Por ejemplo, es difícil hablar de generación de ingresos en el campo, en el área rural especialmente, cuando estamos supeditados a los granos básicos. Pero cuando nosotros trabajamos el tema de hortalizas y frutas, a veces pensamos en áreas bastante extensas, pero en realidad lo que se necesita son pequeñas áreas con una buena productividad. Y esa buena productividad implica el uso de variedades de hortalizas que las familias puedan utilizar y comercializar localmente. Y los huertos familiares, las parcelas que se tienen de hortalizas ahora, permite que las familias puedan generar más allá de $5 en concepto de comercialización. Y allí va también el autoconsumo que tienen estas familias, especialmente aquel segmento de la familia que es más vulnerable. Llámese la mujer lactando, la mujer embarazada, niños y niñas menores de 5 años de edad, donde se le da una consejería por parte del Ministerio de Salud con los equipos comunales de salud ECOS o otras ONG que confluyen en este esfuerzo, pero ahí interviene el gobierno municipal con estos apalancamientos para que la familia pueda generar ingresos. Aquí se concebía que en la zona de Chalatenango, que muy bien trabaja el cultivo de repollo, patrón de consumo de nuestra alimentación, pero más importante aún, no por el valor nutricional, sino que va acompañado de nuestras pupusas, de nuestras enchiladas, etc. Entonces, se convierte el repollo, por tan solo un ejemplo, de una actividad generadora de ingresos, que hay familias que en una tarea, como decimos aquí, o sea, son unos 437 metros cuadrados, puede cultivar hasta 400 repollos en variedades como la zona oriental o la paracentral, que son complejos con el tema de cambio climático. Pero el cultivar esto permite un ingreso para las familias que le permite comprar otros alimentos de los cuales no producimos fuertemente y que son de vital importancia para el consumo de las familias. Entonces, actividades artesanales como el tule, donde se hacen artesanías como alfombras, abanicos para el calor, le permite a estas artesanas generar ingresos para su familia. Y lo más importante, la contribución para que ellas puedan decidir sobre ese ingreso, especialmente la mujer y los jóvenes. Perfecto. Juan Carlos, quisiera conversar sobre un tema que me parece muy importante, y es que se ha vuelto en las redes sociales virales, y va obviamente de la mano con el tema alimentario. Y es que todos los salvadoreños o parte de ellos pudimos ver una noticia que se establecía en estos términos.
abren por primera vez la bóveda del fin del mundo. Y llamaba muchísimo la atención la primera, ¿y dónde es el fin del mundo? ¿Dónde inicia y dónde termina? La guerra de Siria ha obligado a solicitar el primer retiro de semillas de la bóveda construida en el Ártico, particularmente en una isla de Noruega. Y es que a mí lo que me llamó muchísimo la atención de esto, que la bóveda global de semillas fue creada en el año 2008 por Noruega de 1.300 kilómetros, círculo polar ártico, para proteger cultivos vitales para la humanidad como trigo, cebada, de posibles e hipotéticos desastres mundiales. Es decir, tener en alguna medida alguna gran cantidad de semillas como una especie de arca de Noé, para que el día de mañana la humanidad pudiera estar preparada. ¿Qué de cierto es? Precisamente que se tuvo que sacar semilla que se almacenaba por la, precisamente, guerra entre Siria y la escasez alimentaria. Bueno, el propósito de la bóveda es proteger el patrimonio que tenemos de diversidad genética, de productos que sirven para nuestra alimentación. Entre otras cosas porque en las últimas décadas estábamos perdiendo buena parte de esa diversidad. Y esa diversidad es la que nos ha permitido que la humanidad prácticamente ocupe todas las zonas de la Tierra y que sobreviva a muchas de las incidencias. Lo que tenemos ahí son semillas de diferentes especies, pero con diferentes características, variedades de una misma especie que resisten a la sequía, que resisten a las heladas, que resisten a diferentes plagas. En el caso de Siria, yo quisiera hacer notar que un elemento que no podemos perder de vista de la situación de Siria es que Siria ha pasado por una serie de años de sequía muy dura y mucho más prolongada que lo habitual. Y esto nos lleva a que en Siria, en Oriente Medio, las condiciones debidas al cambio climático, si en muchos casos eran duras, ahora son mucho más duras. Y hace falta recurrir a algunos materiales genéticos de variedades que pensábamos que, bueno, que eran muy rústicas, poco productivas, pero que algún día nos volverían a servir, porque son también muy resistentes a estas sequías, para empezar a buscar variedades que respondan mejor a las condiciones que hoy en día están viviendo los pueblos, no solo de Siria, sino de toda la región. Y es la primera vez que hemos tenido que recurrir, está demostrando que tenía mucho sentido el haber hecho esa previsión. Este gran banco de semillas es también fruto de un trabajo mucho anterior, que fue el Tratado de Recursos Fitogenéticos Alimentarios, que es un tratado que permite a todos los países recurrir a ese genoma que viene de diferentes regiones del mundo, de diferentes países, libre, absolutamente libre, cuando tiene propósitos de investigación para producir semillas para la alimentación de las personas. Eso significa que ese patrimonio común, que es de todos, que es esa variedad genética que hemos creado entre todos y que era parte del planeta y parte de esos agricultores que la fueron generando, está a disposición de toda la humanidad. Don Juan Carlos, antes de irme a una pausa, simple y sencillamente sí o no. Los científicos necesitan la semilla de Noruega para poder plantarlas y regenerar centros de Líbano y Marruecos, pero me llamó la atención algo que leí acá, y es que la bóveda solo puede ser abierta en caso de un acontecimiento catastrófico como inundaciones o sequías. ¿Siria está viviendo esto? No en sí la sequía o la inundación, sino fenómenos catastróficos que nos muestran que con las variedades que tenemos no vamos a dar suficiente respuesta. Y bueno, el cambio climático, hay ya pruebas de que está afectando, y estos países que vivían en situaciones de bastante aridez están incrementándose a niveles que las variedades que había ahora no funcionan.
se mueren de sequía. Ok, perfecto. Señores, otra pausa. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Licenciada Medrano, ¿cuáles son los principales obstáculos en el camino de la erradicación del hambre? Creo que más que obstáculos podemos concentrarnos alrededor de los desafíos que tenemos en función de las lecciones aprendidas a lo largo de la historia, ¿verdad? Estamos hablando recién del cambio climático. Los principales desafíos descansan precisamente en aprender de las lecciones que tenemos a lo largo de la historia. Cómo estamos generando los mecanismos de gobernanza, cómo estamos generando mecanismos de diálogo entre los diferentes actores y que finalmente se materializan en decisiones de intereses colectivos o de problemas colectivos. Entonces, convocar hacia precisamente nuestras propias lecciones, desde la toma de decisiones, desde los mecanismos de mejora de marcos regulatorios, desde las mismas decisiones específicas de contenidos de programas sociales, hasta incluso la utilización de recursos de manera debida, adecuada y por supuesto de manera precisa y en el momento preciso, es sumamente importante. Entonces, tiene que ver de hacia dónde vamos construyendo en relación a lo que vamos aprendiendo de nuestro propio quehacer. Hay una enorme oportunidad en ese sentido, es decir, pensar en estos desafíos alrededor de convocarnos a varios actores en una misma mesa, vernos hacia nuestros propios mecanismos de decisión para proyectar hacia futuro, es la ventana de oportunidad, es la posibilidad precisa de poder ir construyendo todo este andamiaje en contra de la pobreza, en contra del hambre. El Salvador ha ido transitando en su propia madurez política, en su propia madurez democrática en estas lecciones. Por supuesto que van dando, ¿verdad? O sea, va construyendo su propio caminar. Y seguramente estos desafíos serán mejor abordados en la medida que también conozcamos de otras experiencias, en la medida que reaprendamos de las decisiones que se están tomando en medida desde la perspectiva política, económica y social, entre otras, y así abordar la problemática desde la integralidad histórica que nos convoca, ¿no? Es decir, no podemos decir que el combate contra el hambre es del último decenio o de los últimos 15 años. La humanidad, desde su propia creación, ha tenido sus propias lecciones que ahora, por ejemplo, nos llevan a hablar de gobernanza, que ahora nos llevan a hablar de mecanismos de seguridad alimentaria y nutricional en sus propias evoluciones teóricas de conceptos, pero también en la propia relación que eso implica de los diferentes actores, sujetos, desde una perspectiva de enfoque de derechos. El principal reto radica fundamentalmente en entendernos y vernos como seres humanos y, por supuesto, elevar la política pública en donde el fin último somos los seres humanos. Perfecto. Ingeniero Torres, la pobreza contribuye a la desnutrición, que a su vez es un factor importante a más de la mitad de las muertes de menores de 5 años en los países en desarrollo. Alrededor de 300 millones de niños y niñas se ven hambrientos ante precisamente la necesidad de no poder satisfacer esta apetencia que ellos están presentando. En El Salvador se ha logrado reducir estas muertes, sin embargo, el tema de desnutrición continúa afectando enormemente a la población. Se está logrando, ¿qué se está haciendo para romper este ciclo vicioso que en alguna manera está arrebatando vidas? En primer lugar, nuestro país está avanzando hacia alcanzar cada vez más y reducir sobre todo la malnutrición y la desnutrición, especialmente la desnutrición crónica. En primer lugar, nuestras instituciones como FAO permiten tener modelos de intervención, nunca sustituir el papel del Estado, pero modelos de intervención, en este caso intersectorial, que permiten que estas familias vulnerables tengan la oportunidad del conocimiento para alcanzar mediante disponibilidad de alimento, o sea, que ellos lo puedan producir con sus familias, y la otra, mediante tecnología sencilla que la puedan aplicar con costos que sean realmente sostenibles por las familias, y especialmente sustentables en el tiempo. Eso permite que algunas familias en El Salvador, y que están ya en todo el plan de agricultura familiar y diversas iniciativas que se están confluyendo, puedan tener
alimento inocuo. ¿Por qué inocuo? Inocuo porque se dan prácticas dentro de la familia sencillas. El lavado de manos de nuestros niños y niñas. El tema de los vectores que tanto nos aquejan. Y que más allá del conocimiento también viene la responsabilidad y voluntad de la familia de aplicarlos. Y el que el Estado les provea los recursos para que la familia puedan reducir los niveles de desnutrición y malnutrición. Cuando uno provee el conocimiento, la tecnología, la metodología, y se tiene una ley apropiada, una política pública en este caso, para poderlo realizar, es que confluamos las sinergias dentro de los territorios y a nivel de país para que la inseguridad alimentaria que enfrentan todavía algunas familias pueda reducirse, pero sobre todo la participación activa de las familias. Por eso es que nosotros hacemos juntos los esfuerzos y hacemos que las familias sean participantes y no beneficiarias, sino que les damos un rol más protagónico, más activo para la familia, porque el conocimiento que ellas tienen y sobre todo en nuestra juventud es algo que ellas deben de llevar a la producción de alimentos, a la disponibilidad del mismo, pero más importante aún, el consumo apropiado y sobre todo el aprovechamiento biológico. Y eso implica que cuando yo tengo ese conocimiento, sé que es importante para mi organismo nutrirme o no hacerlo. Y esa toma de decisiones es importante para que las familias puedan salir de ese tránsito de inseguridad alimentaria, alcanzar la seguridad alimentaria en un corto plazo. Perfecto, señores. Saludamos como todas las noches a la Caja de Crédito de Colón y por supuesto usted también, que es parte activa de la entrevista 8 en punto, con su participación ciudadana, a la cual, por supuesto, procedemos a dar lectura. Ángelos, muchísimas gracias por su participación. Distrito de riego en cada municipio, técnicos del CENTA en cada municipio, seguro agrícola, controlar el ingreso de productos a nuestro país. Ale Canal, muchísimas gracias por su participación. Creo que es difícil hablar de seguridad alimentaria cuando venimos saliendo de una sequía en nuestro país. Gina Basinga, muchísimas gracias. He escuchado hablar de huertos familiares. ¿En qué medida esto ayuda a sostener la seguridad alimentaria en nuestro país? Creaciones multimedias. ¿Cuánto ha mejorado la calidad de la nutrición en las zonas rurales de nuestro país? Preguntan los amigos televidentes. Muchísima participación, sin lugar a dudas, como todas las noches, pero damos paso a las respuestas también de nuestros invitados de esta noche. Ingeniero Juan Carlos, me acompaña por favor bajo las cuestionantes que los televidentes han realizado esta noche, por favor. Bueno, han sacado a relucir algunos temas importantes, ¿no? Han hablado de todas las políticas y acciones que son necesarias para desarrollo rural, para afrontar por ejemplo, al tema de sequía, si conseguimos manejar los recursos hídricos mejor, invertir en sistemas de regadío que nos hagan menos vulnerables a la sequía, que no vale solo con esa inversión en infraestructura y en tecnología, hace falta incorporar crecimiento. Sacan un tema muy importante y que yo creo que todo el mundo, además, si lo aplica al resto de las cosas, va a entender, el tema de seguro agrícola. Es muy difícil invertir si frente a un choque se te va todo y tienes que volver a empezar de cero. Todos los países que han conseguido avanzar, en algún momento han encontrado mecanismos de seguros para la actividad agrícola, para la actividad de otras actividades económicas, de seguro social para prevenir el impacto de cualquier evento en la vida, como una familia que pierde los padres y los hijos quedan huérfanos. Gracias a la seguridad o la previsión social podemos tener mecanismos para que no queden desamparados. La seguridad es una gestión del riesgo. Los seguros y reducir el riesgo crean más oportunidades para una inversión que va a producir más. Hemos hablado de qué pasa con la sequía. Pues con la sequía nos va a ocurrir cada ciertos años. Entonces, lo que nos está pasando ahora no lo podemos remediar plenamente, porque ya nos ha pasado. Podemos tener medidas un poquito más acertadas, más rápidas,
pero al final lo que nos está condicionando es si hemos desarrollado las políticas y las capacidades de implementar esas políticas, que la próxima vez que nos golpee estamos en mejores situación. Y permítame que me tome un minuto para darle un ejemplo que no tiene nada que ver. Hace poco hubo un terremoto en Chile de una gran intensidad. Yo vivía en Chile hace 5 años cuando hubo otro de similar intensidad, que esta vez ha causado todavía menos muertos que aquella vez. Pero aquella vez causó muy pocos muertos respecto a los que causó en 1985. En 1985 el golpe fue mucho mayor en términos de impacto para las personas, de muertes, de destrozos, con una fuerza, una energía algo menor. El país, entre otras cosas, cambió leyes para asegurarse que toda la construcción tenía que ser capaz de resistir esos golpes tan fuertes. Consiguieron implementar políticas que algunas personas decían, cuidado, que es que ahora es más difícil hacer una casa. En 2010 los que se quejaban dijeron, qué bien que nos costó unos meses más construir la casa, porque estamos prácticamente todos vivos gracias a eso. Lo que haces ahora te sirve para ir preparándote para el futuro, y eso es muy importante. Y este país en ese sentido está discutiendo marcos normativos para la seguridad alimentaria que son importantes para tener esas políticas que nos preparen para la próxima o para la que venga dentro de 10 años. Con la ley no cambiamos la realidad de hoy para mañana, pero es la base para hacer ese cambio. Y por eso quería contar ese caso de Chile, que yo viví en directo, el terremoto de 2010, porque ves la transformación y la posibilidad que tenemos de luchar contra esos fenómenos que parecen imposibles de vencer. Perfecto. Vamos, señores, a otra pausa. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle a usted la fina atención prestada y a nuestros amigos que nos han acompañado esta noche en esta tribuna de entrevista. Licenciada Naida Acevedo Medrano, un placer haberla tenido en su casa nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches a las amigas y amigos televidentes. Ingeniero Juan Carlos García, desde Roma para El Salvador. Un placer haberlo tenido también en su casa. Un placer siempre estar en El Salvador. Gracias. Bueno, venga más seguido a visitarnos. Ingeniero Walter Torres, un placer también que nos haya acompañado esta noche en su casa. Igualmente, muchas gracias a la apertura del Canal 33 y de este espacio de 8 en punto para ventilar asuntos con el tema de seguridad alimentaria y nutricional, y cómo el esfuerzo de la FAO y muchos sectores, especialmente nuestras contrapartes, estamos trabajando en pro de la seguridad alimentaria y nutricional. Por supuesto que tienen las puertas abiertas porque son temas que a la población salvadoreña les interesa, porque es de vital importancia. Señores, soy Sergio Méndez, hoy viernes 2 de octubre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente a la mañana. Será hasta el día lunes. Que descanse y una vez más, que el Señor bendiga a todos.